el desierto. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios y dice así todos juntos. Vamos a leer el verso 1 y 2 del libro de los Salmos, capítulo 63. Dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dice el salmista: Dios, Dios mío, eres tú. Ahí está reconociendo, mis hermanos, que su pronto auxilio y su socorro es el Señor. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla nuestras vidas, porque tu pueblo te escucha. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Puede tomar tu lugar. Sed en el desierto. Así es como yo le he titulado, mis hermanos, a este bosquejo, a esta palabra de Dios. No la copié de ningún predicador del YouTube, no estuve ahí pegando y copiando, sino que esta revelación viene de parte de Dios para el pueblo, mis hermanos, aquel pueblo que Dios ha desarrollado en nuestra vida y en nuestro espíritu, una sed por buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos sabemos, mis hermanos, que estamos pasando por etapas, por momentos, mis hermanos, donde estamos involucrados en ciertos acontecimientos que el mundo está pasando y viviendo? Pero el pueblo de Dios, mis hermanos, está Dios produciendo en nuestra vida una sed por buscarle, una sed por estar en su santuario, una sed, mis hermanos, por estar más cerca de Dios. Y dice aquí el salmista en el verso 2, que para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Yo creo que antes de esta pandemia, antes de estas noticias, mis hermanos, todos podíamos venir a la iglesia y mirábamos, mis hermanos, cómo el poder de Dios se manifestaba y cómo el Espíritu Santo tocaba nuestras vidas y Dios hablaba fuertemente a nuestros corazones, y podíamos ver milagros y podíamos ver prodigios y podíamos ver, mis hermanos, cómo el Señor venía y tocaba a las familias. Pero viene, mis hermanos, un tiempo de cuarentena, viene un tiempo de enfermedad, y ya no pudimos venir, mis hermanos, al santuario, ya no pudimos venir a la iglesia, ya no se nos permitió congregarnos, mis hermanos, porque el mundo estaba pasando por una etapa difícil. Estaba pasando, mis hermanos, por un desierto. Estaba pasando por enfermedad, y esa enfermedad se tornaba en desierto. Pero el salmista pudo entender y comprender que la gloria de Dios no solamente la podía recibir y obtener en el santuario cuando las cosas van bien, sino que él, mis hermanos, pudo saber que aún en medio de la prueba, aún en medio del desierto, él continuamente podía ver la gloria y el poder de Dios sobre su vida y sobre su familia. ¿Qué quiero decirte, mis hermanos? Que aún en momentos difíciles, la gloria de Dios se manifestará sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Aquí en este capítulo 63 del libro de los Salmos, David, mis hermanos, nos enseña y nos demuestra cómo es, mis hermanos, que el hombre puede sobrevivir en el desierto. Cuando una persona, mis hermanos, ha pasado por ciertas situaciones en su vida, cuando ha pasado, mis hermanos, acontecimientos muy fuertes en su vida, son aquellas personas de las cuales te pueden dar un consejo, te pueden decir, mis hermanos, qué se siente pasar por el horno de fuego,
pueden decirte, mis hermanos, qué se siente pasar cuando la tormenta arrecia, porque esas personas ya han pasado por esa situación. Y el salmista, mis hermanos, nos dice cómo es que su vida se fue, mis hermanos, ahí atravesando por ese desierto. Y él nos enseña y nos da testimonio aquí en el capítulo 63 del libro de los Salmos, cómo es que él pudo sobrevivir aún caminando en el desierto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él, mis hermanos, pudo saber que era vivir en un desierto. Y es por eso que hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra y a través de este salmista cómo es que nosotros podemos vivir en el desierto. Cómo es que nosotros podemos atravesar un desierto, mis hermanos, porque hay gente que hoy en día está pasando por momentos y etapas en su vida que se han tornado como un desierto. Hay enfermedades, mis hermanos, incurables. Hay enfermedades, mis hermanos, que traen cansancio. Hay, mis hermanos, situaciones en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, que pareciera, mis hermanos, que vas caminando por un lugar, mis hermanos, desértico, por un lugar, mis hermanos, con temperaturas de 50 grados centígrados, que vienen a pegar los rayos del sol sobre tu vida, sobre tu cuerpo, y es algo desgastante. El cuerpo empieza a perder potasio, el cuerpo, mis hermanos, se empieza a debilitar, tus piernas ya no quieren seguir, ya no quieren caminar, el sudor te desgasta. Y hay gente en este tiempo y en esta mañana que están pasando por una situación similar. Y ahí es donde estamos atravesando un desierto, porque en un desierto, mis hermanos, no hay nada. Y aquí el salmista en este capítulo 63 nos describe, mis hermanos, tres características y condiciones que se encontraba el salmista ahí en ese desierto. En este desierto, mis hermanos, en el cual David se encontraba, era en el desierto de Judá, cuando aquel hombre llamado Absalón lo estaba, mis hermanos, buscando, lo quería matar. Pero dice la palabra de Dios que ahí en el desierto, mis hermanos, Dios le enseñó a vivir a David. Hay tres características, mis hermanos, muy importantes, en las cuales hoy podemos aprender en base a la palabra de Dios. Y primeramente dice, mis hermanos, ahí el capítulo 63, que aquel lugar, aquella llanura, aquella tierra, aquel lugar donde se encontraba David, dice la palabra como punto número 1 y primera característica de aquel lugar, dice que era un lugar donde su tierra era seca. Era una tierra seca, mis hermanos. Primeramente Dios le despierta una sed a David por buscarlo en la madrugada. Y después reconoce David que su alma tiene sed de él, que su carne lo anhela. Pero dice que las condiciones y el terreno donde él estaba viviendo era una tierra seca. ¿Cómo era la tierra? Era una tierra seca. Una tierra seca, mis hermanos, que estaba vacía. No había nada. Una tierra seca, mis hermanos, donde él volteaba para todos los lugares y era un lugar vacío. No había nada, no había nadie quien le pudiera ayudar. Pero también, segunda característica de ahí, de ese lugar, mis hermanos, dice que era la condición de aquella tierra, era una tierra árida. ¿Qué es una tierra árida, mis hermanos? Es una tierra que no produce. Es una tierra que se considera estéril. Es una tierra que no da fruto. Es una tierra, mis hermanos, que no sirve para nada. Esa tierra, mis hermanos, que tú luego pisas y te hundes. Y así, mis hermanos, es una tierra quebradiza, una tierra que te impide caminar, una tierra, mis hermanos, donde empiezas a hundirte y no puedes caminar bajo esas temperaturas muy grandes, muy elevadas. Después que la tierra es seca, que no hay nada, aún la tierra es árida, no produce, es estéril, no da fruto. Pero también dice, mis hermanos, que las condiciones de aquel desierto de Judá, dice que no había agua, no había ningún arroyo, no había ninguna acequia,
no había ningún uso, como decimos. Era una tierra, mis hermanos, donde no había agua, por lo tal, era una tierra sin vida. No había vida vegetal, no había, vida animal, no había nada, mis hermanos. Era una tierra sin vida. Y podemos ver, mis hermanos, estas tres características. Aquel lugar era un lugar vacío, era un lugar sin fruto y era un lugar sin vida. Santo, qué tremendo lugar, mis hermanos. Yo no quisiera estar en ese lugar, mis hermanos, pero esa era la condición del lugar donde se encontraba David. Imagínense, una tierra seca, toda partida, toda cuarteada, tierra seca, no había nada. La tierra era estéril, no servía, estaba revuelta la tierra, estaba desordenada y vacía. Después vemos que no hay vida, no había nada. David, mis hermanos, ahí caminaba en ese desierto de Judá. Él estaba huyendo, él se encontraba en esa condición, mis hermanos, donde su vida parecía vacía, donde su vida estaba seca, donde su vida, mis hermanos, no producía, donde su vida, mis hermanos, pareciera que estaba muerta. Pero ahí en ese lugar, ahí en esa condición, ahí en ese momento, mis hermanos, en el que él se encontraba, él empezó, mis hermanos, a producir en su vida y en su espíritu una sed. ¿Cuántos han vivido en un desierto, mis hermanos? ¿O cuántos conocen un desierto? ¿O cuántos han estado en un desierto, mis hermanos? Yo no quiero ni pensar, pero qué difícil sería estar en un desierto. El único desierto que yo conozco aquí cerquitas está rumbo a Torreón, si no me equivoco, Nahum. Ese lugar, cuando vas para Torreón, Nahum ha salido mucho. Él conoce de esos lugares, esas llanuras, mis hermanos, llanuras ahí donde no hay nada. Ahí, mis hermanos, que si te quedas y no trae pila tu celular, pues será algo difícil. Esos lugares, mis hermanos, que no tienen fin, esos lugares desérticos donde no hay una llave que diga que hay agua helada. No hay nada, mis hermanos. Ahí en ese lugar, mis hermanos, se encontraba David. Y ahí en ese lugar hay mucha gente que nos podemos estar encontrando hoy en este día. Y David, mis hermanos, ahí en ese lugar empezó a producir una sed. Porque es lo primero que se viene a tu vida, mis hermanos. Porque nosotros dependemos de un vital líquido. Y bíblicamente, mis hermanos, Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Entonces el cuerpo, mis hermanos, por naturaleza empieza a producir una sed interna. Una sed, mis hermanos, donde tú necesitas de ese líquido para poder subsistir, para poder llegar, para poder continuar. Yo conozco un hermano muy allegado, mis hermanos, que él tuvo una experiencia y es testimonio que él, mis hermanos, iba a la ciudad de Estados Unidos y pudo pasar por ese lugar desértico, por ese lugar donde no había nada. Y dice él, mis hermanos, que sus amigos le decían, mira, él le decía a sus amigos, pero ya déjenme aquí, yo ya no puedo más, ya no puedo caminar, aquí déjenme. Él no tenía agua, mis hermanos. Y cuando uno no tiene esa agua, ese líquido vital, mis hermanos, viene el cansancio, viene la fatiga, viene esa condición difícil en nuestra vida donde todo se hace más pesado. Y mi hermano caminó como él pudo, llegó a una cisterna y pudo beber agua. Quizás el agua estaba revuelta, estaba contaminada, pero él recibió fuerzas para poder llegar a donde él iba. ¿Qué quiero decirte con esto, mis hermanos? Que va a haber momentos en nuestra vida donde tú empieces a producir esa sed, mis hermanos, esa sed en tu vida, esa sed en tu corazón, esa sed, mis hermanos, en tu familia, que tú tienes sed porque estás atravesando por un desierto, por un lugar difícil en tu vida. Pero ¿con qué, mis hermanos, estás satisfaciendo tu sed espiritual? ¿Con qué, mis hermanos, estás tú en un momento viniendo
a venir, mis hermanos, ahí a saciar esa sed, porque un desierto, mis hermanos, es difícil. Tú no vas a pensar ahí en el desierto, ay, quiero una hamburguesa y unos taquitos así taparteria, de esos que muerdes y se te cae toda la grasita. No, ahí tú desarrollas la sed. Es lo primero que vas a desarrollar cuando estás atravesando por un desierto. David sintió una sed en su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? David, mis hermanos, en ese lugar que él se encontraba, su vida empezó a producir esa sed, pero él pudo entender y reconocer, mis hermanos, que si él bebía de la presencia de Dios, y él vivía y él bebía, mis hermanos, de Dios y de su palabra, toda sed espiritual se iba a terminar. Es por eso que David decía: mi alma tiene sed de ti. ¿De qué tienes sed tú, mi hermano? ¿De qué tienes tú sed, mi hermano, cuando estás pasando por una injusticia? ¿De qué es lo que se viene esa sed interna, interior, espiritual, mis hermanos, en ti? Quizás muchos tengan sed de venganza. Quizás tengan mucho sed, mis hermanos, de justicia propia. Quizás ahí, mis hermanos, en tu trabajo están conspirando en contra de ti. Y vienen, mis hermanos, esos momentos desérticos, esos momentos difíciles, y empieza a crear tu cuerpo una sed. Pero el salmista reconoció, mis hermanos, que su sed era de Dios. Mi alma tiene sed de ti, Señor. De ti tengo sed, de tu presencia, porque solamente tú, Señor, me podrás ayudar en este momento difícil en el cual yo me encuentro hoy. Estoy viviendo una vida seca, estoy viviendo una vida sin fruto, estoy viviendo una vida muerta espiritual. Y ahí el Señor, mis hermanos, empieza a producir en ti una sed, pero una sed, mis hermanos, para buscar del Señor. Una sed, mis hermanos, para buscar en la oración. Una sed, mi hermano, para buscar en santidad. Una sed, mi hermano, para buscarle a Dios ahí en oración, en súplica, en ruego, en lectura, porque ahí, mis hermanos, tu vida podrá ser saciada, tu vida podrá tener nuevas fuerzas. Dice la palabra que Él nos dará nuevas fuerzas, fuerzas como de búfalo. Cuando ya no quieres caminar, cuando viene la fatiga, cuando viene el cansancio, cuando ya no quieres dar otro paso, cuando tú quieres quedarte ahí en ese lugar, cuando ya quieres regresar hacia atrás, ahí, mi hermano, tú tienes que fijar tus ojos en Cristo y decir: mi alma tiene sed de ti. ¿Cuántos tienen sed del Dios, mi hermano? ¿Cuántos tienen sed de su presencia? Yo me preguntaba y decía: bueno, Señor, ¿y por qué mandaste a David al desierto? ¿Por qué fue al desierto David? ¿Por qué no lo mandaste a la ribera? ¿Por qué no lo mandaste a cerca de ahí del mar? ¿Por qué tiene que ser por un desierto, Señor? Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué no lo mandaste cerca, Dios, ahí del mar, ahí de esas costas, esas riberas ahí donde hay agüita? No, David tuvo que ir a un desierto para que su sed interna, para que esa sed empezara, mi hermano, a producir en su corazón y en su espíritu. Pero era una sed por buscar de Dios. Hay momentos que nos vemos atravesando desiertos, hay momentos que nos vemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida, pero no es más, mi hermano, que Dios está produciendo en ti y en mí una sed por buscar de Dios. Oye, es que estoy pasando por esta situación y ya salí de esta y ya me voy a meter en otra, y mira, y esto, y se viene bien difícil. Y ahí, mi hermano, Dios empieza ahí a debilitar, ahí Dios te empieza a probar, ahí viene la aflicción, ahí viene el desgaste, ahí viene, mi hermano, esa debilidad interna espiritual. Pero es Dios que está produciendo en ti una sed por buscar más del Señor. Cuando tú más buscas de Dios,
Dios más satisface tu sed. Y mucha gente, mis hermanos, anda ahorita sedienta. Mucha gente está sedienta de la palabra. Mucha gente está sedienta, mis hermanos, de buscar la presencia de Dios. ¿De qué tienes sed tú, mi hermano? Dios ha producido en ti esa sed, pero no es para irte a satisfacer tu sed al mundo. No es, mis hermanos, para irte al mundo, para voltear tus ojos de Dios. No, es para que tú vengas al Señor. Es para que Dios ha producido esa sed para buscar más de Él, mis hermanos. Y Dios mandó a David al desierto para que él, mis hermanos, supiera que solamente el Señor podría saciar esa sed interna. Ahí en ese momento de aflicción, ahí, mis hermanos, a 50 o 55 grados centígrados ahí sobre su cuerpo. Ahí, mis hermanos, los rayos del sol pegando ahí, mis hermanos, sobre su vida. Ahí caminando sobre un lugar desértico, una tierra seca, una tierra árida, una tierra vacía donde no había agua. Ahí Dios le enseñó que su dependencia tendría que ser de Dios. Tú tienes que reconocer, mi hermano, que ahí en medio de tu prueba, tu única ayuda será el Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y Dios permitió que David atravesara, mis hermanos, por ese desierto de Judá, y para que él supiera, mis hermanos, que entonces tendría que buscarlo de madrugada. Ahí cuando viene la prueba, la lucha, la situación, el desierto, ahí como que empiezas otra vez a buscar a Dios. Ahí como que empiezas otra vez a tener ahí tus devocionales. Ahí cuando se ve dura la cosa. Ahí, mis hermanos, cuando viene ahí el apretón. Ahí cuando estamos pasando por ese diagnóstico no favorable. Ahí cuando nos han dado esa noticia. Ahí cuando abrimos el refri y no hay nada. Ahí cuando nos sentimos que estamos solos. Ahí el Señor, mi hermano, te está enseñando a depender de Dios. Que tus fuerzas, tu dependencia esté en el Señor. Y ahí entonces podrás decir como David: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Él empezó, el Señor, a producir en David una sed por buscar su presencia. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de buscar a Dios? Porque ahorita estamos muy a gusto en la casa, muy cómodos. Pero viene, mis hermanos, la prueba, viene la situación, y ahí como que volvemos a activarnos. Y otra vez a las 3 de la mañana, y otra vez a las 5 de la mañana. Y ay, ¿por qué no abren las iglesias? Y luego abrimos las iglesias, y luego vienes a la iglesia, y Dios te da la sanidad, y Dios te da lo que tú estás esperando. Y ya viene Dios a saciar esa sed interna, y dejas de buscar a Dios. Ya no te levantas en la madrugada, ya no te levantas a las 3 de la mañana, ya como que no quieres ir a la iglesia. Ya Dios suplió, ya Dios me dio, ya Dios me bendijo, y bueno, yo ya estoy bien. Pero yo quiero decirte que vendrá un desierto, y no lo digo yo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos quiere ver dependientes de su presencia. Porque Él está cercano del quebrantado de corazón. Porque Él quiere vernos de rodillas. Porque Él nos quiere ver clamando. Porque Él nos quiere ver en su camino. Porque Él dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros son los pámpanos, y fuera de mí nada podremos hacer. Sin Dios no se podrá hacer nada, mis hermanos. Y David decía: no, Señor, de madrugada yo te voy a buscar. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mi carne te anhela, Señor, yo la sujeto en santidad. Porque ahí estaba dura la cosa, mis hermanos, con David. Que no estaba pasando por un lugar ahí, mis hermanos, en una ribera. No estaba ahí pasando cerca del mar, donde cae la brisa, donde está firme el piso, donde pudiera haber palmas y árboles. No, él se dio cuenta, mis hermanos, ahí en el desierto. Ahí él pudo comprender que en todo tiempo tendría que buscar a Dios. En esos momentos, mis hermanos, difíciles,
Dios usará, mi hermano, tu prueba y tu aflicción para crear una dependencia de su presencia. Dice la escritura que el rey Usías, en los tiempos de Zacarías, entendido en visiones de Dios, mientras que él persistió en buscar a Jehová, él le prosperó. Tus vidas más gloriosas con Dios son cuando tú dependes de él. Cuando quieres estar orando, cuando quieres estar buscando al Señor. No, es que ya cerraron las iglesias. No, es que yo ya no voy porque a mí no me gusta lo virtual. No, es que yo ya no, porque no es lo mismo. Pero Dios es el mismo. Tú puedes buscar a Dios, Él está ahí. Claman los justos y Dios los oye. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Y David pudo reconocer, mi hermano, ahí en el versículo 2 del capítulo 63. Y él le dijo: para ver tu poder y tu gloria, así como te miraba en el santuario. Ahí en ese momento difícil, ahí cuando se cerraron las iglesias, ahí cuando te dejaron en cuarentena, ahí cuando estabas en tu casa y te sentías vacío, te sentías solo, te sentías en un desierto, ahí el Señor pudo manifestar su poder y tu gloria, la gloria de Dios sobre tu vida. David lo pudo experimentar, y Dios, mi hermano, usará esa prueba y esa aflicción cuando tú no ves salida, cuando tú no ves las puertas abiertas, cuando ves que tu panorama no cambia. Ahí el Señor se glorificará sobre de ti. David comprendió que para ver el poder y la gloria de Dios no era en la queja, mis hermanos. No era en la queja, no era en la murmuración, era en medio del desierto. Ahí tú verás el poder de Dios manifestado sobre tu vida. Los discípulos pudieron ver al Señor, lo predicaba ayer Chuy con los jóvenes, caminando, mis hermanos, en medio de la tormenta. Y los discípulos todos lo vieron, pero no lo reconocieron y creían que era un fantasma, y se asustaban y daban voces, y ellos estaban ahí, mis hermanos, asustados. Y muchas veces nosotros en medio de la prueba no reconocemos que es Dios quien nos está llamando a salir de tu problema y de tu dificultad. El Señor te llama y te dice: ven, salte de ese problema, salte de esa situación. Mira, yo tengo palabra de vida. Mira, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar, yo te voy a cuidar. Pero decide dar ese paso de fe. Decide bajar de esa condición. Ven a mí, yo estoy en medio de tu problema, yo estoy en medio de tu tormenta, yo estoy en medio de tu aflicción, yo estoy en medio de esa enfermedad. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven, Pedro, porque yo soy. ¿A cuánto Dios nos está hablando en medio de la tormenta, mis hermanos? ¿A cuánto Dios nos está hablando en medio de tu desierto? Tenemos que reconocer que es Dios quien te está poniendo y está fijando sus ojos sobre tu vida, mi hermano. Bienaventurado eres porque estás pasando por prueba. Bienaventurado eres porque eres afligido. Bienaventurado eres porque estás pasando por un desierto. Porque Dios al que ama lo prueba. Ahí en el desierto Dios te va a corregir. Ahí en el desierto Dios te va a enseñar. Ahí en el desierto Dios te va a capacitar. Ahí en el desierto podrás ver la gloria de Dios y su poder. Ahí en el medio del desierto Dios abrirá ríos. Ahí en medio del desierto podrás ver la mano de Dios. En el Antiguo Testamento podemos ver, mis hermanos, a un pueblo de Dios que había sido libertado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pueblo de Dios había sido libertado, mis hermanos. Ya iban a salir de la opresión, ya iban a salir de esa condición, ya no iban a ser esclavos. Ya, mis hermanos, Dios había dado un decreto por Moisés y le dijo: ve y saca a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Moisés fue ante Faraón y le dijo: deja ir a mi pueblo. Y el pueblo estaba contento
porque iban a salir de la opresión, iban a salir de ahí, mis hermanos, de ese lugar de esclavitud, de servidumbre. Ahora todos iban a la libertad, y viene Moisés y les dice: salgamos. Salgamos a esa tierra prometida, salgamos a esa tierra por heredad que Dios nos ha dado a nuestros padres. Salgamos y vamos a recibir esa promesa que viene de parte de Dios para sus vidas. Y el pueblo de Israel salió, pero ellos salieron camino al desierto. Y muchos podremos decir: bueno, ¿pero qué no iban a una libertad? ¿Por qué por el desierto? Porque antes que Dios te quiera dar esa tierra por heredad y esa bendición, Dios probará tu vida en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Como que ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Pero para nosotros poder llegar a ese lugar, mis hermanos, tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados, mis hermanos, por Dios. Dios quiere probar tu vida. Dios quiere probar tu corazón, y Dios lo hará en medio del desierto. Porque muchos pensamos, mis hermanos, quizás que al venir a los pies de Jesucristo, venir y acercarnos a Dios, nuestra vida, mis hermanos, será una vida color de rosa. No, hombre, el pastor vive muy bien y tiene mini split, tiene carro. Oye, no, el pastor vive bien padre. Pero usted no sabía que tenía 3 semanas atrás orando por una petición de Dios. Usted no sabía que yo estaba aquí en la iglesia orando todas las mañanas, pidiéndole a Dios por esa petición. Dios quiere probar nuestra vida continuamente. El Señor dijo: ustedes irán de victoria en victoria, de poder y de gloria en gloria. Pero no hay victoria, mi hermano, si no hay una lucha. No habrá una tierra prometida sin antes pasar por un desierto. El cristiano tendrá que ser probado por Dios. Prepárate, hermano, porque estás en medio de una prueba y Dios te quiere dar un 10. ¿Cuántos quieren recibir el 10 de Dios, mis hermanos? Que el Señor te diga: mira, en lo poco me fuiste fiel, pero ahora te voy a poner en lo mucho. Te pongo un 10 porque tú eres aceptado, tú eres probado, porque tú eres mi hijo. Dios prueba, mis hermanos, y nos hace pasar por esos caminos desérticos. El pueblo de Dios tenía que salir por el desierto. Y ellos, mis hermanos, en lugar de producir una sed por Dios, empezaron a producir una sed de queja, una sed de murmuración, una sed por volver atrás, una sed por dejar a Dios y voltear sus ojos hacia dioses ajenos. Pero nosotros tenemos que entender que hemos sido preparados para pasar un desierto. Muchos parecieran, mis hermanos, y decimos: es que en el camino de Dios hay veces que veo todo en contra, hay veces que veo muchos problemas uno tras otro, pero son pruebas que Dios nos pone para saber qué hay en nuestros corazones. Tú siéntete bendecido porque estás pasando y atravesando diversas pruebas. Gozosos, mis hermanos, cuando nos encontremos pasando por diversas pruebas, así dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El cristiano, el que confía en el Señor, se goza en la tribulación, se goza en la prueba, se goza en el desierto, hace fiesta en el desierto, porque su confianza está puesta en el Señor. Ahí en esos momentos duros, ahí en esos momentos difíciles, ahí es donde Dios está probando tu vida para saber qué realmente hay en tu corazón, si estás preparado o no para amar a Dios. Porque muchos amamos a Dios en la abundancia, cuando todo va bien, cuando están mis hijas bien, mi casa está bien, mi esposa está bien, gloria a Dios. Pero cuando viene la noticia, cuando viene ese desierto, ahí Dios nos quiere, mis hermanos, probar si realmente en todo tiempo alabamos la gloria de Dios. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Deuteronomio, acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, este capítulo a mí me gusta mucho. Deuteronomio capítulo 8, mira lo que
Dios hablaba a su pueblo, versículo 2 y versículo 3. Amén. ¿Estamos aquí? Dice la palabra en el verso 2, del capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Dice, está hablando Dios al pueblo de Israel cuando están atravesando ahí por el desierto, cuando ellos salieron camino al desierto, y les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová tu Dios, estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Qué les hizo en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de aguardar o no sus mandamientos. ¿Y qué dice? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué sirve el desierto en nuestra vida? ¿Para qué sirve la aflicción? ¿Para qué sirve la prueba? Para saber qué hay en tu corazón. Porque dice la palabra: aquel que me ama guarda mis mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero qué bonito es amar a Dios cuando todo va bien. Cuando abres el refri está todo lleno, cuando la alacena está toda llena, cuando tus hijos tienen salud, cuando tu casa está bien, todo está pagado, todo está contento, todo está bien. Ahí está muy bien alabar a Dios. Pero ¿cómo es cuando viene el desierto? Cuando atravesamos ese horno de fuego. Muchos, mis hermanos, podrán retroceder como el pueblo de Israel, cuando ellos vieron, mis hermanos, que todo se ponía duro, cuando no había hambre, cuando no había comida, ellos dijeron: mejor estábamos en Egipto, allá comíamos. Y ellos empezaron, mis hermanos, a extrañar las cosas de Egipto, pero ellos extrañaban su esclavitud. Ellos tenían una libertad condicionada, porque sí recibían comida, recibían carne, pero eran esclavos. Y cuando uno es hijo de Dios, mis hermanos, y quiere caminar hacia esa libertad, no importa el desierto cuán grande sea, porque más grande es Jehová de los ejércitos. Y David, mis hermanos, ahí en ese lugar pudo entender que su dependencia y su sed solamente el Señor la podía saciar. Podemos ver también cómo es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Antes de Él, mis hermanos, a empezar a hacer prodigios, señales, antes de empezar su ministerio, Jesús fue pasado por el desierto. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros, mis hermanos? Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver cómo 3 evangelios nos registran, que Jesús fue llevado al desierto. El primero está en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Vámonos a Marcos capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu, con E mayúscula, que dice, le impulsó ¿a dónde? Al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1. Dice así la escritura: Jesús, lleno del Espíritu Santo, que dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Es por eso, mis hermanos, que hoy en día hay y existe mucho emocionalismo en los altares, en los púlpitos. Quieren el poder, pero no quieren pagar el precio. Quieren la unción, pero no quieren el desierto. Quieren predicar y lanzar palabra, pero no tienen esa experiencia que nos quiere dar el Espíritu Santo de Dios.
A su nombre. Jesús, después de haber sido bautizado, dice la Biblia que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y reposó sobre su cabeza. Y cuando él fue lleno del Espíritu Santo de Dios para empezar su ministerio, el Espíritu Santo lo llevó y lo impulsó y lo condujo al desierto. Y muchos creen, mis hermanos, que ser lleno del Espíritu Santo o recibir el don del Espíritu Santo y recibir el poder y la unción del Espíritu Santo nos va a impulsar a una plataforma, nos va a impulsar, mis hermanos, a las redes sociales, nos va a impulsar a la mejor iglesia. Es que yo soy lleno del Espíritu Santo y yo quiero aparecer ahí en las portadas y yo quiero que me manden a predicar y quiero ir a las naciones. No, lo primero que va a hacer el Espíritu Santo es llevarte a un desierto para probar tu fidelidad ante el Señor. Ay, es que el pastor Armando tiene todo, tiene bocinas, tiene mini split, pantallas, tiene un grupo bien, gloria a Dios. Oye, ya tiene una iglesia hecha. Pues sí, pero tú no conoces el desierto en el cual yo pasé. Yo recordaba a mi esposa cuando empezamos nuestro ministerio con el Señor, mis hermanos, en casas llegábamos y tocábamos y a veces las hermanas nos hacían y llegábamos y decían, ya están aquí los hermanos, pasen hermanos. Y llegábamos mi esposa y yo, porque no fue tanto en la Chequina, fue en las casas, ahí en los patios. Y llegábamos, mis hermanos, y ahí y dábamos la palabra de Dios. Ya después nos fuimos a un lugarcito y yo recuerdo que estábamos mi esposa ahí, no llegaba nadie. Ya habíamos listo y todo, y con el trapeador y bien bonito todo, y ya y bien preparados. Nos quedamos viendo mi esposa y yo, y ya son las 6:15, 6:20, ya eran las 7. Dijo, predícanos, amor, predícanos. Y empezábamos a predicar y empezábamos a dar la palabra. Y venía ese momento, mis hermanos, donde queríamos desertar, donde queríamos dejar. No todo fue así, mis hermanos. Todos tenemos que pasar por un desierto. Todos tenemos que tener un principio en el Señor Jesucristo. Antes de ir a resucitar a Lázaro, antes de ir con aquella niña que estaba endemoniada, antes de ir a multiplicar los panes y los peces, Él fue lleno del Espíritu Santo, pero fue conducido a un desierto. Ahí en ese desierto donde vino el tentador. Y Dios no puede ser probado porque Él es Dios. No tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero no se le encontró pecado porque Él era Dios. Y si Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto, nosotros podemos preguntarle a Dios y decirle, ¿cómo le hiciste, papá? ¿Y sabes qué te va a contestar el Señor? Dijo, lleno del Espíritu Santo. Yo fui bautizado, yo cumplí la ley, el Espíritu Santo vino sobre mí y fue llevado al desierto. Hay gente que está atravesando el desierto sin Dios. Y ahí el enemigo te va a hacer trizas, mis hermanos. Y ahí el enemigo, mis hermanos, por eso tenemos que buscar esa llenura y esa dependencia fresca en el Señor, antes de pensar en plataformas, antes de pensar, mis hermanos, en portadas de Facebook, antes de pensar de ir a muchas iglesias. Tenemos que, mis hermanos, reconocer que Él es Dios. Que venga lo que venga, mis hermanos, yo estaré firme. Que no queramos, mis hermanos, regresar atrás. Ya lo que Dios te ha dado, ya lo que has ganado en el Señor, esto te va a servir como prueba de tu fidelidad ante de las presencias de Dios. Que nada te mueva, somos inmovibles, porque ahí el Señor nos va a hacer comprender sabiduría. En la prueba, ahí es donde tú aprendes, en la prueba. Ahí donde tú dependes de Dios, ahí donde despierta el Señor esa sed por buscarlo de madrugada, no importando qué hora sea, no importando que esté frío, calor, no importando que te duelan las rodillas. Ahí tú buscas y anhelas la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mis hermanos, es como si tú compraras un carro 2021, que no sé si ya hayan salido, 0 kilómetros, 0 gasolina, porque pues a veces te lo dan así. Ese carro todo equipado, Titanium, Platinum, una edición ilimitada. Es un carro especial. Tienes un carro, mis hermanos, para conducirte.
ya lo viste, ya te viste. Pero ese carro tiene que llevar gasolina para que tú te puedas conducir. Muchas veces tenemos la obra, tenemos la intención, tenemos la fuerza, pero no tienes al que te la da. Tenemos que anhelar al Señor primeramente en nuestro corazón. Hoy en día muy fácil pueden criticar tu presente, pero no han visto tu pasado, no han visto cómo Dios te levantó, cómo Dios te rescató, cómo Dios te libró de la muerte, cómo Dios te trajo hasta este lugar. Y todavía no pretendo ya haberlo alcanzado, mis hermanos, pero una cosa hago, olvidando todo lo que quedó atrás y extendiéndome hacia lo que está al frente. No pretendemos ya decir, wow, yo ya tengo todo, no necesito nada. No, mis hermanos, necesitamos de Dios, necesitamos su guianza, necesitamos su presencia. Es como un carro sin gasolina. Tendrás el mejor carro, pero si no tienes ese combustible, no podrás ir a ningún lado. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan, no se muevan. Sí, traen ganas, traen todo, pero no tienen mi presencia. Espérense, y Dios nos hará pasar por ese desierto para anhelar de su poder y de su gloria. Yo recordaba la historia de Juan el Bautista, cómo es, mis hermanos, que siendo Elizabeth su mamá, prima de María, la mamá de Jesús, esposa de Zacarías, y cómo es que llegan esas visitas, mis hermanos, que te edifican. Llegó María ahí a casa de Elizabeth y estaba ahí Zacarías, y Juan el Bautista estaba en el vientre de su mamá y Jesús en el vientre de María. Y llegó María, mis hermanos, y empezaron los estómagos ahí a moverse y decían, oye, pues ¿qué tienen estos niños? Juan el Bautista, no, está mi agüita, espérenme. Ahí están todavía, ya se fueron. Juan el Bautista, mis hermanos, estaba siendo bautizado. ¿No lo creen? Llegó María y estaba sentada, no, que sí, que mi nombre es José, y que no, y Zacarías, y empezaron ahí a platicar. ¿Ya viste la nueva que me compré? Mire, no, y que sí. Oye, y empezaron a moverse los estómagos. Y no sabían, mis hermanos, que se estaba bautizando Juan el Bautista. Allí estaba la presencia, el Espíritu Santo sobre Juan el Bautista, aún en el vientre de su madre. Y luego nace Juan el Bautista, gloria a Dios, lleno de la presencia de Dios. Y se fue a predicar al desierto. Allá donde comía langostas, miel. Allá donde su vestidura, mis hermanos, era pieles. Ahí donde andaba en sandalias predicando en el desierto, mis hermanos. ¿Cuántos hoy en día están preparados para predicar en el desierto? No importando tu situación, no importando tu condición, no importando lo que estés pasando hoy en día. ¿Cuántos pueden predicar o están preparados para predicar en el desierto? Juan el Bautista predicó en el desierto. Yo me quedo asombrado porque Jesús dijo, y este es el mayor que todos, dijo. Así Dios te quiere ver, mis hermanos. Que tú estés preparado, que estés pasando por ese desierto, no importa, no estás en pecado, como mucha gente puede pensar y decir, sí, pues la hermana predica muy bien, el hermano, Dios lo usa muy bonito, pero mira lo que está pasando, esa enfermedad, yo creo que está en pecado. No, mis hermanos, porque entonces el apóstol Pablo estuviera en pecado. El apóstol Pablo fue dado un aguijón y él reconoció, mis hermanos, predicando la palabra de Dios, llevando señales y prodigios. Él llevaba un aguijonzote y dijo él y reconoció, se me ha dado este aguijón para no enaltecerme. ¿Ustedes creen o mucha gente cree? Es que Dios lo usa muy bonito. Yo creo que no tiene ningún problema. Yo creo que, no, hombre, ¿qué problema puede tener? Si es, mira como Dios lo usa bien hermoso. Sí, mis hermanos, pero tenemos que seguir orando y clamando a Dios. Por eso Dios pone esas pruebas, por eso Dios pone esos aguijones, para que nosotros recordemos que la gloria es de papá.